Bien, vamos a terminar la unidad de aprendizaje 1 viendo dos tipos de resistencias, aparte de la que hemos visto en el laboratorio, que es muy manejable y es muy fácil de conseguir, como son las resistencias SMD y las resistencias variables o potenciómetros. Las resistencias SMD, como veis aquí, vienen en inglés, que significa montaje superficial, dispositivos de montaje superficial, y la característica que tiene es que podemos montarlas en dispositivos muy pequeños, como puede ser un audífono, ya que ocupan muy poco lugar. Incluso pueden ocupar tamaños de micrómetros. Esta resistencia, estas que vemos aquí, son las que vamos a poder visualizar en el laboratorio. Como veis, pues tienen o 4 cifras o 3. Si tiene 4 cifras, la primera significa primera cifra, segunda cifra, tercera cifra y multiplicador. Si tenemos 3 cifras, tenemos primera cifra, segunda cifra y multiplicador. Y si tenemos una letra, eh, si está entre medias de dos números, significa que es la posición de la coma decimal. Y si no está entre dos números, como vemos aquí en esta imagen, puede significar el multiplicador. En este caso, si la R estuviese a la derecha, pues significaría el multiplicador por 0,01. Siguiendo esta codificación, si hay otro tipo de codificación, pues lo podemos encontrar por internet, ¿vale? Como veis, los tamaños pueden ser variables. Esto es un audífono en el que vemos distintas resistencias, sería esta. Y bueno, estos de aquí son condensadores, alguna bobina, pero como veis, casi todos los componentes tienen montaje superficial, sobre todo cuando tenemos aparatos electrónicos como el audífono. La idea entonces, si tenéis que diseñar un circuito de este tipo, es primero hacer una simulación con un programa, con un software. Nosotros en este curso utilizaremos el Multisim. Una vez que hacéis la simulación y veis que todo funciona bien, se implementa en la protoboard, que es la placa que visteis el otro día. Una vez que se implementa en la protoboard y se ve que funciona bien, se instala sobre este circuito de placa, ¿vale? Con su soldadura y demás. Bueno, y el siguiente tipo de resistencia sería el potenciómetro, que como veis tiene 3 patas. Estas 2 patas serían las patas fijas, es decir, si conectamos de B a C, esta resistencia se va a comportar como una resistencia fija. Y luego tenemos una tercera pata, que es la pata A, la cual si conectamos C con A o B con A, el potenciómetro se va a comportar como una resistencia variable. Es decir, si en este caso introducimos un destornillador aquí o cualquier otro tipo de dispositivo y giramos, la resistencia va a cambiar de valor. Si lo vemos en este esquema que tengo aquí, aquí vemos que tenemos 2 patas. Esto es una representación del potenciómetro que hemos visto antes. Tenemos 2 patas fijas y una pata variable. Como vemos, si la pata variable la giramos, vamos a tener mayor cantidad o menor cantidad de resistencia, que suele ser un óxido de carbono. Y si conectamos de fijo a fijo, tenemos toda la resistencia de carbón disponible, con lo que tenemos el máximo de resistencia y tenemos una resistencia fija también, que no cambia su valor, ¿vale? Por ejemplo, si nos dicen que tenemos un potenciómetro de 1 kiloohmio, si conectamos de aquí a aquí y medimos con el polímetro, vamos a comprobar que tenemos 1000 ohmios, 1 kiloohmio. Si conectamos uno de los dos terminales fijos al variable, por ejemplo de aquí a aquí, vamos a tener, si en este caso el variable está aquí, vamos a tener solamente esta resistencia, con lo que a lo mejor tenemos pues 200 ohmios, ¿vale? Si no movemos esa posición variable y conectamos del variable al fijo, vamos a tener 800 ohmios, ¿vale? Porque el resto no está seleccionado. Es decir, la corriente si viene, vendría por aquí, vendría por aquí, vendría por aquí y luego se iría por el terminal variable. Con lo que estaríamos ofreciendo 800 ohmios de resistencia. Vale, vamos a ver la unidad de aprendizaje 2,
que es el campo magnético, condensadores y bobinas. Aquí os muestro un esquema de un audífono analógico en el que se ven las etapas de un audífono en general, como son el transductor de entrada, que es el micrófono, transductor de salida, que es el auricular, un filtro pasa baja, en este caso, a la salida del micrófono, una tapa de amplificación, en este caso serían los transistores, unos controles, que en este caso sería el trimmer o resistencia variable o potenciómetro, un filtro a la entrada del auricular para eliminar posibles ruidos del resto del circuito y el auricular. La tapa de traducción, por tanto, sería el micrófono y el auricular. Ambos pueden estar constituidos por bobinas o condensadores. La tapa de filtrado, que normalmente es un filtro pasabajo fijo, que está compuesto por condensadores. La tapa de amplificación, que tiene este símbolo con un triángulo, el cual está compuesto de transistores. Y por último, unos controles, que también se llaman trimmers, que están compuestos por una resistencia variable, que es lo que hemos visto anteriormente. Bien, el condensador tiene este símbolo, o este de aquí, según sea electrolítico o cerámico o poliéster. Los electrolíticos sí que tienen, o electrolito, contienen un electrolito, tienen polaridad, con lo que tenemos que tener cuidado cómo colocamos la fuente de alimentación al condensador, y este de aquí no tiene polaridad. Cuando veamos este símbolo significa que no tiene polaridad y da igual donde conectemos el negativo o el positivo de la fuente al condensador. Sus unidades son los faradios y normalmente en el laboratorio vamos a tener picofaradios, nanofaradios o microfaradios. El picofaradio es 10 a la menos 12 faradios, nanofaradio es 10 a la menos 9 faradios y el microfaradio es 10 a la menos 6. Hay otro tipo de condensadores que tienen mayor capacidad, que podemos tener del rango de milifaradios o faradios. Bueno, como os he dicho, este símbolo lo que me representa es la capacidad del condensador, que lo que me representa esa capacidad es la cantidad de electrones que pueden ser almacenados. Esta cantidad de electrones que pueden ser almacenados se suelen representar en faradios por gramo o faradios centímetro cuadrado. Cuando nos compramos un condensador no nos viene en faradio por gramo ni en faradio centímetro cuadrado, sino que nos viene directamente en faradios y eliminan estas dos variables. Bueno, las funciones del condensador son fundamentalmente almacenar energía, de elemento de protección para picos de tensión, elimina la componente continua de la intensidad, es decir, si conectamos una pila a un condensador vamos a tener intensidad igual a 0. Sin embargo, si conectamos un condensador a una corriente alterna, la intensidad de corriente será distinta de 0. También puede servir como filtro de una señal, por ejemplo en el audífono, como filtro de señales con unas frecuencias bajas. De esta manera podemos eliminar el ruido. Y también otra de las funciones es como transductor. Nosotros no nos vamos a centrar en estas tres de aquí, nos centraremos sobre todo en el filtro en su función como filtro y en su función como transductor. Bueno, la capacidad puede depender de varios factores. Como os he comentado, depende de la carga que se almacene y de la diferencia de potencial que tenga entre las dos placas, ¿vale? Un condensador se compone de dos placas conductoras paralelas entre sí, separadas por lo que se llama un dieléctrico, que no es más que un aislante, que puede ser papel, vidrio, aire u otros elementos, como por ejemplo poliéster o un plástico, que lo que me hace es separar un conductor del otro, para que los electrones no salten de un extremo al otro, ¿vale? Las placas suelen ser metales, conductores, pueden ser de otro tipo, pero lo normal es que sean de aluminio, cobre, grafito o cualquier metal que sea barato. La capacidad también depende, por tanto, de esta configuración, de cómo configure las placas
y la separación entre ellas, como se ve en esta fórmula, donde epsilon es la permitividad del dieléctrico, es decir, la capacidad que tiene el dieléctrico de rotar las moléculas que lo contienen según la polaridad que pongamos entre las placas. S sería la superficie de las placas, es decir, cuanto más superficie de placa, más capacidad lógicamente voy a tener de almacenar carga. Y D es la distancia de separación entre placas. Cuanto menor sea la distancia de separación entre placas, mayor será la capacidad de almacenaje de carga. Bien, tenemos dos tipos, como he comentado, condensador cerámico, el cual está compuesto por un dieléctrico que es un cerámico, aparte de los conductores en las placas, tenemos un cerámico entre medias, que puede ser, pues, por ejemplo, óxido de titanio y muchos otros, ¿vale? Luego también tenemos el otro tipo, que es el electrolítico. El electrolítico se compone de una capa que es de aluminio, metal, y luego otra capa que es aluminio oxidado, con lo que su construcción es bastante fácil, pero es más compleja que el condensador cerámico, porque tenemos que añadir un separador que me separe una parte del electrolito de la otra, ya que en una parte del electrolito voy a tener unas reacciones de oxidación y en la otra voy a tener unas reacciones de reducción, con lo que me interesa que un tipo de ion pase a un extremo y el otro tipo de ion pase al otro extremo. Normalmente los electrolitos que se utilizan son o acuosos, líquidos iónicos o líquidos orgánicos. Normalmente los que se fabrican como condensadores electrolíticos se utilizan líquidos orgánicos como electrolítico. El separador suele ser de papel, ya que es muy barato y deja pasar muy bien el electrolito. Y una vez que tenemos montado las placas, por ejemplo una placa de aluminio y una placa de óxido de aluminio, se enrolla con el separador entre medias y tenemos el condensador electrolítico que visteis el otro día en el laboratorio. Bien, para asociación de condensadores, si tenemos en serie, como tenemos la misma intensidad de corriente en cada condensador y la intensidad total es la misma también por estar en serie, ya que la intensidad no se puede ir por ningún otro lado, tenemos que las intensidades son iguales. Esto además cumple con las leyes de Kirchhoff que hemos visto. Y luego, si estamos en serie, sabemos que el voltaje se va a repartir entre cada componente. Por tanto, la suma de los voltajes de cada condensador va a ser igual al voltaje total. Si introducimos la fórmula de capacidad que vimos anteriormente, de capacidad de carga dividida entre voltaje, en estas fórmulas, vamos a obtener que la suma de los condensadores en serie es la inversa de los condensadores, de la capacidad, perdón. Es decir, la inversa de la capacidad total es igual a la inversa de las capacidades de cada condensador, ¿vale? Esto lo tenéis aquí, que se puede ver fácilmente, pero bueno, no es necesario hacerlo, pero sí tenéis que saber que en serie los condensadores asocian al revés que las resistencias. Las resistencias en serie se asociaban sumando y en paralelo eran las inversas, pues en el condensador en serie es las inversas. Por tanto, en paralelo, como podéis imaginaros, es sumando simplemente, ¿vale? O sea, es exactamente al revés que la resistencia. Bueno, y nada más.